Aleluya. Saludo a la iglesia en la paz del Señor Jesús. Amén. Estuvimos de viaje y gracias a Dios, Señor nos llevó en su paz y nos trajo en su santa y plena paz. Amén. Viaje a trabajo y tenemos muchas novedades para la iglesia por la misericordia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios. Abra por favor su Biblia. El libro de Salmos. Aleluya. Extrañaba mucho a los hermanos. Hacía 2 semanas, ¿no? No nos vimos. Gloria a Dios. Salmos 126. Salmos 126. Dice así la palabra de Dios. Antes de leermos, quiero compartir algunas diferencias que hay en los tiempos verbales de este salmo. Las palabras en hebreo para el futuro y para el pasado son iguales. Tienen que mirar el contexto para comprender si está en el futuro o si está en el pasado. Entonces, en tu Biblia Reina Valera va a estar escrito como en el pasado, como en el futuro. Reina Valera. Pero en la NVI y en la Biblia de las Américas actualizada está como en el pasado. Entonces, la versión que yo considero como estudiante de las lenguas originales del texto bíblico, que es más se acerca al texto original, es la versión que está en el pasado. La versión de Reina Valera, por ejemplo, dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos, está hablando del futuro, como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Pero no es esta versión que quiero leer. Esta es la versión que está tirando hacia el futuro, diciendo: cuando el Señor venga a liberar el pueblo de la esclavitud que ellos estaban en Babilonia. La versión que considero más correcta es la de la Biblia de las Américas. Si usted tiene un iPhone, un iPad, tu smartphone, puede buscar la versión Reina Valera, la versión Biblia de las Américas o la versión NVI, va a estar así: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, es decir, el Señor ya los trajo de Sión. Éramos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría o de júbilo o de cánticos. Entonces dijeron entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová el Señor por nosotros, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, versículo 3, y estamos alegres. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de alegría. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría o con júbilos, trayendo sus gavillas o trayendo consigo sus recompensas. Noten que hay una diferencia importante entre estar gozándose por lo que Dios hizo o estar gozándose por lo que Dios hará. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu poderosa palabra.
en donde, Señor, tú hablas a nuestro corazón. Hoy estamos en un día de fiesta, de júbilo, un día de alegría, un día de gozo. A ti, Señor, queremos agradecer por este tiempo que cumplimos el aniversario de la iglesia de un año de existencia. Oh Dios, gracias por esta iglesia. Bendice, Señor, el establecimiento firme y fuerte de este pueblo, Padre, de la iglesia de Capital Federal. Bendice a los hermanos de Marcos Paz, que siempre con nosotros sufrimos juntos, lloramos juntos, trabajamos y soñamos para que tu mano fuera extendida, Señor, en la completud de este trabajo. Gracias por la vida, Señor, de aquellos que empezaron con nosotros, sintiendo, Señor, muchas veces y cargando con nosotros el duro trabajo, Señor, de arrancar de cero, de la nada. Oh Dios, que tu Espíritu conduzca esta iglesia y plante la semilla en su corazón de ser una iglesia misionera, una iglesia que plante nuevas iglesias una vez que es fruto, Señor, de misiones. Dios querido, te alabamos por tu palabra y queremos pedirte que ministre a nuestro corazón y que nosotros seamos totalmente edificados y fortalecidos por ti. Hable, Señor, a través de mi vida y úsame como instrumento en tus manos. Que tú crezcas, Señor, y que yo mingüe. Que tu Espíritu únicamente hable y que yo cada vez más me calle. En nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, iglesia. Vemos en ese texto de Salmo 126 tres cosas importantes. Hoy, por ser un día de júbilo, de alegría, de gritos de alegría, como dice el Salmo, estamos nosotros gozosos también, como estos hermanos que volvieron de la cautividad. Es un día para gritar de alegría, para jubilarse, para estar contento, feliz. El contexto de esta gente que estaba cantando este cántico gradual, cantando con un gran gozo en su corazón. El contexto es que se trata del pueblo de Israel que había sido cautivo, llevado esclavo a Babilonia. Y cuando el Señor ordena al rey Ciro que los libere de la esclavitud de Babilonia, podemos encontrar eso en el libro de Esdras, capítulo 1, si no, mire conmigo, por favor. El Señor ordena al rey Ciro, dice así el texto, Esdras, capítulo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esta es la primera liberación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios que estaba esclavo en Babilonia, por mano del rey Ciro, el rey de Persia. Persia en ese entonces era un imperio poderoso que destruyó a Israel, destruyó el antiguo imperio y tomó pose de todo el mundo.
Persia gobernaba el mundo. Persia destruyó los templos en Jerusalén, destruyó la ciudad de Jerusalén y llevó el pueblo de Dios cautivo. Y obviamente Dios estaba castigando a su pueblo a causa de sus pecados, de sus errores, de sus equivocaciones. Este es el contexto en que nosotros nos encontramos en este salmo. Y el enfoque siempre, tanto de este salmo como de Esdras capítulo 1, está en Dios, el Dios de los cielos, Jehová. Porque quien ordenó que el pueblo de Israel fuera liberado fue el mismo Espíritu de Jehová, como ustedes han leído conmigo, cuando dijo así: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Primero, que Dios ya había dicho, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Quién hizo eso? Fue Jehová. Él despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Cuando el pueblo de Israel es liberado de la esclavitud, ellos empiezan a cantar este cántico del Salmo 126 que hemos leído. Y dice: cuando Jehová hizo volver, nos liberó de esta esclavitud. Estábamos o éramos como los que sueñan. Está hablando de un hecho, está regocijándose de un hecho sucedido. Nosotros podemos comparar esta alegría, este hecho, con el tiempo que estamos hoy conmemorando un año de aniversario de la iglesia. Es como decir algo que parecía un sueño. Esta gente estaba en una esclavitud terrible por años y años interminables. Parecía para ellos que no tendría más fin la esclavitud, que jamás regresarían a su ciudad Jerusalén, porque estaba completamente arruinada. Era soñar, imaginar, o si alguien comentara mientras laburaban ellos en esclavitud, era como comentar: estás soñando. Esto es imposible. Aunque nos libere el rey Ciro, el rey de Persia, ¿para dónde iremos nosotros? ¿Para dónde regresaremos si no hay más Israel? Si no hay más Jerusalén, si no hay más los muros, si no hay más ciudades, si no hay más templos. Cuando regresan, ellos cantan este cántico y dicen: éramos como los que sueñan. Parecía algo imposible. Algunos de ellos empezaron a construir sus negocios, poner sus tiendas, empezaron a soñar ya en tierra de Babilonia. Eso puede pasar a algunos cristianos. Cuando Dios, acá hago una aplicación, nos ha liberado a través de Cristo Jesús de la esclavitud del mundo, y nos da la promesa de que Él vendrá otra vez y nos llevará consigo mismo, para que donde Él estuviere, tuviéramos nosotros también con Él. Algunos piensan que ya ha pasado muchos años, muchos tiempos desde esta promesa de Jesús con ese asunto al cielo. Y algunos creyentes empiezan a emprender su corazón, no más en las cosas celestiales, sino que en las materiales, visibles, tangibles e inmanentes. Dejan de creer en lo trascendente, la promesa de nuestro Señor de llevarnos de vuelta a nuestra patria celestial. Y esta promesa es parecida a lo que muchas veces nosotros vemos creyentes desafortunadamente desistiendo de su morada eterna. Amantes de este siglo, como dice el apóstol Juan en su tercera epístola. Y Pablo dice en 2 de Timoteo: Demas, amando el presente siglo, me ha abandonado. Nadie está conmigo. Pablo despidiéndose en su última cárcel, cuando ya iba al martirio. Hermanos, vemos un regocijo acá. Vemos un contexto totalmente fuerte. Un contexto en donde la gente se olvidó del Señor y de las promesas.
Yo quiero animarte en esta tarde, en el nombre de Jesucristo. Por más que parezca tardía, como dice Primera de Pedro, jamás olvide las promesas del Señor Jesús. La palabra de Dios no falla. Y vimos en el libro de Esdras, capítulo 1, versículos iniciales, que dice, para que se cumpliera la palabra dicha por boca del profeta Jeremías. Cuando el Señor habla, Él cumple con sus promesas. Y es impresionante que las profecías de Isaías y de Jeremías eran en contra del pueblo de Israel, eran en castigo del pueblo de Israel, sin jamás imaginar que hubiese una nación tan poderosa como Israel para llegar a arruinarlos. Quizás cuando Dios hubiese dicho, les voy a castigar con mano de fierro, muchos no creyó en el Señor y en los profetas de Él. Y el mismo profeta Isaías, que profetizaba la cautividad de Israel, también profetizó su liberación. Antes que ellos fueran a la cárcel, Él dijo hasta cuántos años el Señor los iba a tener en cautivo. Es decir, que el Señor sabe todas las cosas, maneja todas las cosas y cumple con sus promesas. Vemos otro enfoque acá en ese texto. Cuando llegamos al versículo 2 y 3, dice así: entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría o de cánticos. Entonces dijeron entre las naciones, ¿qué dijeron? Lean conmigo fuerte este texto. Grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos y por esto y por ello estamos alegres. Lo que el Señor y en la palabra de Dios está enfocando y enfatizando acá no es la alegría de ellos, sino que la glorificación a su nombre. Siempre la preocupación del pueblo que realmente sirve a Dios está en glorificar su nombre y decir, van a mirar entre las naciones y van a decir, este realmente es el pueblo de Dios, grandes cosas ha hecho el Señor por ellos, con ellos. Antes que Dios trabaje a través de tu vida, Dios tiene que trabajar en tu vida, con tu vida. Antes que Dios diera la bendición a su pueblo, Dios tuvo que castigar a su pueblo, llevarlo al cautiverio, mostrarles que Él es Dios e enseñarles a corregir por sus pecados. Y cuando Dios pone su mano, hermanos, para castigarnos, es la mejor cosa que nos puede pasar. Cuando David ha pecado contra el Señor, el profeta Samuel es enviado de parte de Dios y dice, pecado grande has pecado, David, contra tu Señor. Ahora elija entre dos. ¿Quiere caer en las manos del hombre o en las manos de Jehová? Y David dijo, que Dios me castigue bajo su poderosa mano. Yo quiero caer en la mano de Jehová porque Jehová tiene misericordia. No me deje Jehová caer en la mano de los hombres porque no tiene misericordia. No hay cosa mejor que caer en las manos del Señor para corregirnos, para enseñarnos, aunque para castigarnos, o hasta mismo para azotarnos, como dice el texto de Hebreo capítulo 12, versículo 6 adelante, que el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces acá nosotros estamos viendo que Dios hizo grandes cosas con ellos. El libro de Hechos capítulo 15, cuando volvían los apóstoles de sus viajes misioneros, ellos se acercaban a la iglesia y decían, y contaban y gozábanse y alegrábanse por las cosas que Dios había hecho con ellos. Hermanos, antes que Dios trabaje a través de tu vida, antes que tú seas un instrumento en sus manos, Él trabaja contigo. Él trabaja en nosotros
en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas. Él te fortalece para enfrentar otros desafíos más grandes. Así que no aflojemos, que sigamos con los desafíos que Dios nos ha puesto a nosotros. Mire cómo sigue el texto. Y dice así, versículo 4. Haz volver nuestra cautividad. Acá esa versión no es buena. Vamos al versículo 4 de la traducción de las Américas. Dice, haz volver, Señor, a nuestros cautivos como las corrientes en el sur. Los que siembran con lágrimas segarán con júbilos o con cánticos o con gritos de alegría. Acá hay una enseñanza muy fuerte para nosotros. Vamos a leer el versículo 6 y comentamos los dos. Dice así, el que con lágrimas anda, llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría, trayendo sus gavillas. Ese tercer punto que queremos mencionar está hablando de un proceso que Dios trabaja. Hoy estamos conmemorando el primer año de la Iglesia Presbiteriana Argentina de Capital Federal. Este mismo año conmemoramos, con la llegada de los misioneros, los 5 años de la Iglesia Presbiteriana Argentina de Marcos Paz. Acá están los hermanos Marcos Paz y algunos otros que son de acá de Capital también. Pero por detrás de eso hay unas lágrimas que no son vistas públicamente. Hay un trabajo, hay un proceso, hay llanto, hay dolor, hay sufrimiento. Cuando llegamos a una conmemoración, siempre estamos celebrando los frutos de la cosecha. Pero antes, y acá hay una comparación exactamente con el sembrador, aquel hombre que trabaja en la agricultura, que está demostrando que antes de cosechar los frutos, es decir, antes de la cosecha, antes de la siega, hubo la siembra. Y no es únicamente sembrar y cosechar. Hay un proceso entre la siembra y la cosecha. Hay un proceso de regar. Hay un proceso de trabajar la tierra, de juntar un poquito de tierra al pie de la planta casi siempre. A cada tanto hay que mirar si las plagas están destruyendo el caule, las hojas de la planta. Esta comparación que está diciendo los que siembran con lágrimas, y por esa razón están las lágrimas puestas acá con la siembra, porque hay un proceso de sufrimiento y de dolor. Es muy lindo llegarmos a una conmemoración, pero no sabemos lo que fue el proceso de aquellos que estuvieron trabajando en los primeros inicios. De cada uno que ha trabajado y ha orado y ha llorado y ha clamado al Señor para que eso pudiera ser posible. Estos procesos, dice acá la palabra, los que siembran con lágrimas, segarán con gritos de alegría. Acá hay una otra promesa de recompensa del Señor por aquellos que trabajan en su obra. El apóstol Pablo, cuando habla a Timoteo, dice, siga firme, constante, siempre abundante en la obra del Señor, porque el labor que tiene en el Señor no es en vano. El Señor bendice a aquel que trabaja en su reino, aquel que trabaja en su obra, para crecimiento de su casa, para crecimiento de su obra. Entonces, los que están cantando acá, los que regresaron de la esclavitud, están alegres como los que sueñan, están glorificando a Dios por el testimonio que ellos dan y darán, y lo que todas las naciones van a ver y reconocer su Dios como el Dios de Israel, como el Dios que no se olvidó de él, de ellos, como el Dios que cumple con sus promesas, como el Dios verdadero, único y fiel. Y en tercer punto está declarando
que aquellos que fueron fieles al Señor, que sembraron la semilla con lágrimas, llevando, andando y llorando. Y acá llamo la atención para un punto importante. Porque cuando llevamos la buena semilla, la semilla verdadera, aún con sufrimientos, aún con lágrimas, aún con dificultades, sabiendo que van a oponerse algunos, como Nehemías cuando regresó, porque hubo 3 regresos de Jerusalén, de Babilonia a Jerusalén. El primero fue conducido por Zorobabel, usted va a ver eso en Esdras, capítulo 2, versículo 1 adelante. Zorobabel regresó con varios de Babilonia. El segundo fue encaminado y conducido por Esdras. Usted va a ver en Esdras mismo, capítulo 1 también. No me acuerdo. Capítulo 2, acá no tengo, pero bueno. Está en el libro de Esdras. Y después la tercera comitiva que bajó de la esclavitud fue la comitiva de Nehemías. Ahí sí vas a ver esto en Nehemías capítulo 2, versículos 6 hasta el 12. Hermanos, cuando Nehemías regresa, estaba todo destruido. Intentando Nehemías, sufriendo Nehemías, llorando Nehemías para reconstruir el templo. Es en ese entonces que nacen los escribas. Los escribas aparecen en pantalla por primera vez porque cuando regresa el pueblo de Babilonia no había templos, no había los escritos, los libros sagrados estaban mayormente en la mente de los hebreos, de los judíos. Y Esdras es uno de los escribas que trata de enseñar a la gente, al pueblo, que era la palabra de Dios, que ellos ya se habían olvidado tanto tiempo hacía que estaban en la esclavitud. Entonces Esdras es uno de los escribas que enseña la palabra de Dios a la gente. Usted puede mirar conmigo Esdras capítulo 8. Cuando Esdras empieza a enseñar, surge una necesidad. Para el judío, el templo es algo de extremada necesidad, de extremada importancia. Entonces, aparece en pantalla lo que son las sinagogas. Sinagogas son los pequeños lugares hechos de carpa para que se reuniera la gente a congregarse. Los judíos se juntaban en sinagogas. Por eso cuando tú lees el libro de Mateo, Lucas, Marcos, ves que Jesús iba a las sinagogas a predicar. Porque las sinagogas era el lugar de reunión de los judíos por la falta del templo. Después de eso nunca más construyeron ellos el templo. Israel nunca más fue lo mismo. Y siempre reuníanse en sinagogas. Y los escribas, cuando usted escucha a Jesús confrontando a los escribas y fariseos, estamos hablando de gente que realmente era el pueblo de Dios. Por eso Jesús dijo que vino para los suyos, y los suyos no lo quisieron recibir. En Juan capítulo 1, versículo 2. Pero todo aquel que lo recibió, le fue dado el derecho a ser llamado hijo de Dios. Entonces, Esdras es un escriba que habla de la siguiente manera, capítulo 8 de Nehemías, perdón, dije Esdras, ¿no? Capítulo 8 de Nehemías. Esdras se acerca a la gente una vez que regresaron a Jerusalén y dice, mira lo que está el versículo 8, a partir del versículo 8. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Yo voy a saltar para no leer muchas cosas. Voy a resumir acá. Y después vamos para el versículo 13. Lo que está siendo hecho acá es que Esdras está leyendo el texto sagrado a la gente que regresó de la esclavitud, de manera, y está exponiendo, está explicando, de manera que ellos comprendieran lo que está siendo leído. Acá usted ve la Biblia cimentando la importancia de la predicación.
La importancia de explicar, de la exposición bíblica. No es únicamente leer la palabra, es importante que tenga gente capacitada, que Dios ha preparado con este fin, y es lo que vamos a estudiar la semana que viene cuando vamos a dar continuidad al libro de Efesios, que estamos en Efesios capítulo 4, y los versículos donde dice, Él mismo ha elegido unos para pastores, maestros, evangelistas y doctores. Entonces, y profetas, perdón. Entonces, acá vemos esta importancia. Ahora acompañen conmigo el versículo 13, que dice así, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Ellos leían, pero no comprendían nada. Y no fue una persona, fue todas las cabezas de familias, fueron los sacerdotes, fueron los levitas, llegaron delante del escriba, imagine que sea el pastor acá, y dice, explícanos estas cosas que están en el libro porque no entendemos. Mira el versículo 14, dice, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos y en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo y olivo silvestre de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Entonces salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, y sus patios en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, en la plaza de la puerta de Efraín. Está hablando de lo que sería una réplica del templo que tenía puertas distintas. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en los tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no había hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día de la fiesta asamblea según el rito. Hermanos, acá está diciendo cuántas veces nosotros dejamos de congregarnos, de buscar la presencia del Señor. Hicieron de alguna manera una réplica del templo, hicieron un tabernáculo y volvieron a congregarse juntos, recordando desde los tiempos de Noé que jamás habían hecho eso, de Josué, perdón. Y regresaron y se reunieron por primera vez después de la esclavitud, toda la congregación que regresó en una iglesia, digamos así, por así decirlo. Y la alegría de estar reunidos bajo la poderosa palabra de Dios fue muy grande para ellos. Como dice el texto, hubo alegría muy grande. Quiero cerrar concluyendo a respecto del salmo que hemos leído. Cuando dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Aquel que lleva la preciosa semiente, andando y llorando, volverá sin duda, en verdad volverá con alegría. Sin duda regresará con alegría, llevando consigo sus gavillas, sus frutos, sus recompensas. Y acá cerramos con estas hermosas promesas del Señor. La palabra de Dios en este salmo no significa y tampoco representa únicamente el regreso de Israel de su esclavitud, yendo a la tierra de la promesa que es Jerusalén. No significa únicamente un cumplimiento de cosas y de tierras visibles y físicas, sino que este salmo también representa nuestra liberación de la esclavitud, porque todo salmo es
cristocéntrico, es profético. Esto también representa cuando Cristo Jesús vino por primera vez en esta tierra y nos libera de la esclavitud del pecado. Y que nosotros tenemos que salir testimoniando de Él, como testigos de Él mismo. Y que la gente nos mire y dice, grandes cosas hizo Jesucristo con ellos, hizo Jesucristo con nosotros. Y por esta razón estamos alegres. Ser testigos para el mundo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Como Jesús dijo, en el mundo tendrás aflicciones. Y vemos el contexto, el seguimiento del texto que dice: el que siembra con lágrimas. Aquel proceso del labrador, del agricultor, que cuando piensa que las plantitas están creciendo, viajé por 2 semanas, estuve en mi casa, y cuando llegué me preocupé y dice: ¿quién mojó mis plantitas? Porque si no moja, si no las cuida, mueren. Bia dijo: sí, pastor, yo estuve mojando las plantitas. Imagina el agricultor trabajando, transpirando, para cuando vea sus frutos pueda gozarse. Pero el proceso y el camino de lágrimas, de dificultades, de oposiciones, como Nehemías cuando regresa a Jerusalén, encuentra Sanbalat y Tobías, que aunque parecía estar en el mismo grupo, era contrario a la voluntad de Dios y sentía envidia por el trabajo de aquellos que estaban produciendo. Habrá dificultades por el camino. Habrá un proceso en todas las áreas de tu vida, no solo la espiritual, pero la espiritual, por ser la principal, quiero enfocar y enfatizar en eso. Pero en todas las áreas, con el matrimonio, con el noviazgo. Acá tenemos un matrimonio que recién se casaron. ¿Dónde está Victoria? También, que recién se casaron. ¿Hay dificultades por el camino, no? Les acompañé personalmente, con mucho honor. Y me alegro por ver los frutos de este matrimonio concretado, ¿no es cierto? Como de Bruna y Cadmiel, ¿no? Es maravilloso ver los frutos, pero hay espinas por el camino, hay dificultades, hay un proceso, hay un dolor, hay un sufrimiento, hay luchas que hay que vencerlas. Así nos dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicciones, pero tened buen ánimo, yo he vencido el mundo. Ustedes que dejaron padre, madre, hijos, familia, bienes y hasta su propia vida por amor de mí, recibirá 100 veces más con tribulaciones en este siglo, con tribulaciones en este siglo, y en el porvenir la vida eterna. Son promesas de nuestro Señor. Acá vemos un salmo de gente jubilándose, glorificando a Dios por haber concretado las promesas que parecían sueño. Cuando nos mudamos a nuestra casa en Marcos Paz, yo cantaba ese salmo 3, 4, 5, 10 veces. Y después de 10 años, en un proceso, muchas veces de lágrimas, muchas veces de sufrimiento, el Señor nos llevó a nuestra primera casa. Y yo llevando en el auto algunas mudanzas, algunas cosas arriba, yo oraba y decía: Señor, grandes cosas hiciste con nosotros. Estoy como los que sueñan, parecía imposible. Nosotros en Cristo Jesús, cuando venga nuestro Salvador, hermanos, ¿usted puede imaginar este hecho? ¿Podrá usted imaginar este día tan festivo?
que será el día más festivo, más contento de la vida del creyente, cuando la gente va a mirar y decir, era verdad lo que predicaban las iglesias, era verdad lo que predicaban estos creyentes, que parecían tontos, locos. Cuando nuestros ojos contemplar la venida del Señor gloriosa y todos los ángeles alrededor de Él, su imponente gloria, su imponente poder, y nosotros estaremos como los que sueñan. Estaremos diciendo, parece un sueño, es real eso. Será un día tremendo. Y ahí sí, las naciones van a reconocer. Dice la palabra de Dios en Isaías que toda rodilla temblará. No se arrodillaron delante de la presencia de Dios, ni tampoco de la cruz de Cristo. Van a arrodillarse forzosamente, porque sus rodillas no van a aguantar el peso de su gloria. Toda mano será débil y toda rodilla temblará y caerá al piso. Estas hermosas promesas de Dios jamás fallan, jamás nos faltará. Que Dios nos ayude, que Dios nos conduzca en su voluntad, que Dios nos perdone nuestros pecados y nos haz firmes, seguir firmes, que Él nos haga permanecer, aún con todas las luchas que tú enfrentas. Yo no sé cuáles son, aún con todos los sufrimientos, los dolores, hermanos. No sé si ya te ha pasado a ti, a veces ganas de desistir, ¿no? Del proceso. El proceso a veces es duro, pero es mucho mejor permanecer y cosechar los frutos. Cosechar los frutos. Dios nos ayude. Vamos a orar. Querido Dios, párense por favor y oremos. Querido Dios, te alabamos, Señor, por tu palabra. Te glorificamos, Señor, porque tú nos haces entrar en júbilo de alegría en el día de hoy, viendo los frutos de este penoso trabajo. Oh Dios, que tú edifiques y fortalezca cada vez más esta iglesia. Bendiga, Señor Dios, a cada miembro, cada hermano, Señor. Tu Espíritu es quien fortalece. Eres tú quien nos conduce en santidad y en fe. Que cada uno, Señor, que esté pasando por procesos difíciles, no desista. Que siga firme, oh Dios. Que establezca en ti, la roca eterna, sus cimientos, sus pies. Y tú, Señor, siempre cumplirá con tu palabra y tus promesas. Aleluya. Amén. Vamos a alabar al Señor.